Hola, bienvenidos a la nueva píldora LOE sobre programaciones didácticas. Cuando hablamos de la programación didáctica hablamos del instrumento de planificación curricular específico, tanto para el ciclo o en su caso para el curso, de cada una de las asignaturas. Es decir, el instrumento con el que planificamos nuestras intenciones educativas y los medios para conseguirlas. Y en ese mapa del territorio vamos a partir de los elementos curriculares, lógicamente, habrá que incluir esas competencias específicas, criterios de evaluación, saberes, etc. Pero hay más elementos en todo el recorrido hasta llegar finalmente, como luego veremos, a esa propia evaluación de esta programación didáctica y nuestro quehacer docente. En el contexto de infantil encontramos una serie de elementos que necesariamente tienen que incluirse, que son muy similares, como ya creo que conocemos, a lo que teníamos en las anteriores normativas, competencias específicas, criterios, saberes, esos pequeños cambios, pero son lógicos, y nos reencontramos con los elementos transversales, con los procedimientos e instrumentos de evaluación, la metodología, la atención a la diversidad a través de las diferencias individuales y adaptaciones curriculares. Por supuesto, seguimos teniendo que incluir esas actividades complementarias y extraescolares, la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo vamos a incluir el tema de las competencias digitales y teniendo muy en cuenta que ya en el segundo ciclo de educación infantil vamos también a incorporar estrategias de aproximación a la lectoescritura y al desarrollo de la expresión oral. Serán las tutorías precisamente las encargadas de adecuar estas programaciones didácticas a sus grupos de aula. En el caso de primaria tampoco encontramos diferencias significativas respecto a los elementos que ya incluíamos en las anteriores normativas. Y de nuevo reaparece lo que ya hemos visto en infantil con mínimos cambios, competencias específicas, criterios. Bueno, sí que en el apartado B de nuestra programación en primaria se hace una referencia muy directa a cómo tenemos que plasmar los criterios de evaluación y los saberes. Y nos habla de concretar, organizar y secuenciar en cada uno de los cursos esos saberes y criterios de evaluación a través de las diferentes unidades didácticas. Tenemos que incluir los procedimientos e instrumentos de evaluación, además en conexión con los criterios de evaluación y establecer los criterios de calificación oportunos. Se habla de evaluación inicial, de diferencias individuales, del plan de seguimiento personalizado y, por supuesto, como no, también de la metodología. Plan lector, elementos transversales, todo esto nos suena, ¿verdad?, de nuestro trabajo previo, de las tecnologías digitales, de la evaluación de la propia programación y de las complementarias y extraescolares. De nuevo, ahora ya no directamente desde las tutorías, sino cada docente, obviamente tutorías y también especialidades, va a adecuar esta programación a través de las diferentes unidades, proyectos y las situaciones que allí se incluyan a las características de su alumnado. En el caso de educación secundaria obligatoria encontramos un esquema muy similar al de primaria, donde junto a ese plan de seguimiento personal que también en primaria se contempla, se añade el plan de refuerzo personalizado para aquellas materias que no se han superado. El resto de elementos básicamente son idénticos y muy similares también a los que teníamos con la anterior normativa. De la misma manera que en primaria son los diferentes docentes los que tendrán que adecuar precisamente esta programación didáctica luego al contexto de su programación de aula, a sus grupos clase, a través de esa situación de aprendizaje que se pueden incorporar en unidades o en proyectos. Bien, cuando nos plantea la normativa esa concreción, organización, secuenciación de los criterios de evaluación, nos está pidiendo básicamente algo que ya estábamos haciendo, seguramente en nuestras programaciones didácticas. ¿Cómo secuencio mis criterios de evaluación en las diferentes unidades del curso? Y era muy habitual que utilizáramos simplemente tablas donde en estas unidades didácticas, las que hemos establecido, señalábamos cuándo íbamos a incorporar un criterio u otro. Con tablas sencillas como estas que estáis viendo en pantalla, lo que al final conseguíamos era darnos cuenta realmente de si todos los criterios de evaluación que tenemos que trabajar a lo largo del curso escolar se han trabajado realmente, no nos hemos dejado ninguno en el tintero por olvido. Y además tenemos información relativa a cuántas veces hemos trabajado cada uno de los criterios, de manera que aquellos que entendemos que tienen un mayor peso o relevancia se han incorporado en más ocasiones. También era muy habitual en nuestras programaciones, antes y ahora puede seguir siéndolo, que además de incorporar esas unidades que tenemos previstas en mente y con qué criterios las vamos a trabajar, digamos también en qué fechas aproximadas de cada uno de los trimestres se van a implementar. Aproximadas, lógicamente, la programación al final es una planificación viva que tiene que ajustarse a la realidad del día a día. Pero eso ayudaba mucho luego a tener una referencia directa
en cómo trabajar, y cuánto tenía que durar cada uno de los temas, etc. Pero esto ya lo estábamos haciendo, claro que sí. En el apartado C, quizá hay una pequeña novedad en cuanto a esa conexión que nos piden entre procedimientos e instrumentos de evaluación con los criterios de evaluación. Bueno, lógicamente el criterio de evaluación tiene que ser evaluado y es a partir de la búsqueda o la selección de un buen instrumento de evaluación como podemos conseguir evaluar ese criterio de evaluación. Lo que nos está pidiendo aquí la orden simplemente es que hagamos eso, que conectemos cada uno de los criterios del curso con el instrumento, que no tenemos que diseñar ahora. Ahora simplemente pensamos, voy a utilizar una diana de evaluación, una rúbrica, una ficha de observación. Ya lo elaboraremos detalladamente ese instrumento luego en la programación de aula, pero ahora ya digamos cuál va a ser el instrumento con el que nos va a permitir ese criterio ser evaluado. El resto de puntos yo creo que no presentaba ninguna dificultad especial porque son puntos que ya teníamos incorporados en anteriores normativas. Desde el propio Centro de Profesorado Juan de Lanuza, el año pasado se hizo un esfuerzo de apoyar también el diseño de nuestras programaciones didácticas con algunas herramientas de tipo digital. Aquí tenéis un enlace a un site de Google en el cual, a través de una Excel, podemos encontrar para infantil y primaria, para secundaria no se incluyó toda la información, pero sería una buena referencia también. Podemos encontrar también todos los elementos curriculares necesarios para el diseño de nuestra programación ya incluidos, incorporados en esa Excel, de manera que se facilita el diseño a partir del uso de una herramienta que puede ser muy interesante, pero que no debe privarnos, por supuesto, de ser nosotros los docentes quienes tomemos las decisiones sobre qué es lo que tiene que incorporar nuestra programación, sobre qué es lo que realmente y cómo tiene que aprender nuestro alumnado. La herramienta nos tiene que servir de apoyo y de ayuda, pero la mejor herramienta somos nosotros. Las pantallas nos ayudan a pensar mejor, a veces sí y a veces no, depende del uso que hagamos de ellas. Fijaros, una pequeña referencia a una investigación de hace muchos años, 2006. Dibujos de niños de 5 y 6 años expuestos a menos de 1 hora de televisión por día. Comparadlos con los mismos grupos de edad expuestos a más de 3 horas diarias de televisión por día. En 2006 nos preocupaban las pantallas, solamente las que conocíamos entonces, que se manejaban en el día a día, que era la televisión. Si añadimos el contexto actual, tabletas, móviles, infinidad de dispositivos, la realidad puede ser preocupante. Como os decía, la pantalla nos puede ayudar, pero la mejor herramienta, obviamente, para elaborar esas programaciones didácticas seguimos siendo nosotros, los docentes.